Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor, los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador. Ustedes saben que estoy transmitiendo sobre la vida y ministerio de Cristo. Ahora vamos a ver la lección número 85 y vamos a ver la segunda parte de la interrogante: ¿cuándo es mala una tradición? De manera pues que siempre les pido su especial atención para lo que voy a expresar. Antes que todo, mi esposa y yo queremos referirnos a lo siguiente. Y es que con mucho pesar notificamos a la hermandad que hoy falleció nuestro amado hermano Manuel de Jesús Azucena Morales. Por este medio expresamos nuestro pesar, nuestras condolencias a la hermana Marina, hoy viuda de Azucena, y a sus 5 hijos, Osvaldo, Daniel, Josué, Elisa, Samuel, a sus nietos, que son una enorme cantidad, como también a sus nueras y a su reciente yerno. Sabemos que es una pérdida irreparable en el sentido de ya no gozarnos de la presencia física del hermano Manuel Azucena. Como lo he dicho, hablar del hermano Manuel Azucena es escribir un voluminoso libro. Nuestro hermano Manuel Azucena fue uno de los pioneros de la obra en El Salvador. Gracias a Dios, el Señor le permitió servir casi los 60 años aquí en la obra en El Salvador. Estudiamos juntos, vivimos juntos, compartimos muchas cosas juntos sobre el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Dormíamos en el mismo dormitorio, en fin, es una vivencia muy hermosa, hermanos. Realmente cuando yo estoy hablando de mi hermano Manuel Azucena, siento quebrarme, pero voy a tratar de mantenerme lo mejor que pueda para presentar palabra de Dios. Hoy, esta noche, van a ser velados sus restos en la funeraria La Auxiliadora, en la avenida Olímpica de la ciudad de San Salvador, y el día de mañana será enterrado sus restos en el cementerio Jardines del Recuerdo. Esperamos pues estar con la familia para presentar nuestra adhesión a todos ellos. Como les digo, podría usar todo este programa para hablar de todas esas vivencias, pero creo que me entienden lo que estoy expresando. De manera pues que vamos a encomendar el estudio de la palabra de nuestro Señor y también vamos a llevar en oración a toda la familia Azucena Sánchez. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en el alma por permitirnos presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque lo hacemos con entrega, dedicación. Permite que haya mucha edificación en quienes escuchan este mensaje. Que tú seas siempre muy honrado, muy glorificado. Y Señor, ayuda que tu servidor sea dirigido por el Espíritu Santo.
Fortalece pues también a la familia Azucena Sánchez. Bendíceles a todos ellos, comenzando por nuestra hermana Marina. Señor, es realmente duro la partida de un ser que se ha amado, pero el hermano Manuel ha ganado la victoria. Amén. Está con Cristo, está contigo y sabemos que Él tiene ese premio, que ahora ha dejado de sufrir de su larga enfermedad y que está en el verdadero descanso que tus hijos buscamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en el estudio de las tradiciones y esta parte es la interrogante: ¿cuándo es que una tradición es mala? Lo último que vimos fue que una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido. Y bajo ese encabezado vamos a continuar con el estudio hasta finalizarlo. Desde ya les digo que voy a presentarles un estudio adicional en esta misma tarde que refuerza lo que estoy expresando acerca de las tradiciones. Las tradiciones era un problema del corazón en aquel tiempo. Es mucho lo que podía decirse acerca de las maldades que se enumeran, pero hay que concentrarse en la palabra corazón. En todo el relato Jesús recalcaba que el problema más grande de los fariseos era un problema del corazón. Anteriormente Él había dicho estas palabras porque ellos no adoraban a Dios de corazón. Miren lo que dice en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6 dice: respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí les dice, en otras palabras, que ellos se centraban en lo externo, en lo que entraba en el hombre, cuando debían haberse centrado en lo interno, en el corazón, que es la fuente de lo bueno y de lo malo. Esto sugiere un tercer criterio para determinar si una tradición es mala o no. Este tercer criterio es lo que les enuncio a continuación. Una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido. ¿Por qué digo que una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido? Cuando se hace un énfasis desviado en ella, o cuando llega a ser tan importante para nosotros que la determinación por observarla ensombrece nuestra preocupación por obtener o por obedecer, mejor dicho, los mandamientos de Dios. Cristo dijo que la obsesión de los fariseos con sus tradiciones hacía que ellos descuidaran el mandamiento de Dios. Porque miren lo que dice aquí en Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora la interrogante es, fíjense lo que voy a expresar, la interrogante es: ¿será un problema del corazón hoy? Como se afirmó anteriormente, preocuparse por darles indebida importancia a las tradiciones es más sutil que los otros criterios para determinar si una tradición es mala o no. La prueba es más subjetiva que objetiva, pero no deja de ser importante.
Este tercer peligro puede atrapar a tantos o más que los otros dos que hemos analizado. Puede que nosotros no hayamos sustituido los mandamientos de Dios con nuestras tradiciones. Puede que no condenemos a otros por no guardar nuestras tradiciones. Sin embargo, todavía es posible que nuestras tradiciones hayan llegado a ser tan importantes para nosotros que nos inquieta más cuando las personas no las guardan que cuando las personas desobedecen al Señor. Si usted está asintiendo y pensando que conoce personas que hacen exactamente eso, se advierte que este no es un principio para aplicarlo a otros, sino que es para aplicarlo a usted. No podemos conocer el corazón de otro hombre. Puede que me parezca que las tradiciones de un hombre son demasiado importantes para él, pero no es algo que pueda saber. Es posible que dos personas observen exactamente las mismas tradiciones, pero una puede estarlas observando desde una perspectiva correcta y la otra desde una perspectiva desviada. No nos hagamos culpables de juzgar a otros sobre este asunto. Dice Mateo 7, 1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ya ustedes se dan cuenta que esta porción de Mateo 7, 1 y 2 la he usado en varias ocasiones en este estudio acerca de las tradiciones. También Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Que cada uno de nosotros se juzgue a sí mismo. En conclusión de este estudio puedo decir lo siguiente, hermanos amados y hermanas también. Al darle punto final a nuestro análisis de la enseñanza de Jesús sobre las tradiciones, viene a la mente un lema no inspirado del pasado que dice, en asuntos de fe, unidad, en asuntos de opinión, libertad, y en todas las cosas, amor. Yo recuerdo que cuando recién ingresé a la iglesia del Señor a la edad de 18 años, al poquito tiempo conocí este enunciado y me impactó y me sigue impactando. Se lo repito, en asuntos de fe, unidad, en asuntos de opinión, libertad, y en todas las cosas, amor. Las tres partes de este lema sugieren tres preguntas que debemos hacernos en relación con nuestra práctica y enseñanza religiosa. En asuntos de fe, unidad. Un asunto de fe es el que tiene que ver con lo que Dios ha hablado en su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En tales asuntos necesitamos estar unidos, dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto sugiere la primera pregunta que debemos hacer. ¿Tengo yo autoridad bíblica para lo que hago y enseño? La pregunta que interesa en relación con cualquier práctica no es cuánto tiempo se ha hecho de este modo, sino dónde se originó. Paso a lo segundo.
En asuntos de opinión, libertad. Un asunto de opinión es el que tiene que ver con lo que Dios no ha hablado en su palabra. En él está de por medio el criterio personal. En tales asuntos no debemos imponer a otros nuestras opiniones. La consigna es libertad. La Biblia nos enseña no usar nuestra libertad de un modo tal que haga daño a la iglesia o a otros cristianos. Miren lo que dice 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero un estudio a fondo de la libertad cristiana trasciende lo que podemos abarcar en esta presentación. Esto requiere un constante examen de conciencia en el que debe hacerse esta pregunta: ¿ha hecho el tiempo que una forma expediente de cumplir un mandamiento se haya vuelto tan importante en mi mente como el mandamiento mismo? Por eso paso al tercer aspecto. En todas las cosas, amor. Cuando nuestros hermanos en Cristo tienen desacuerdos en asuntos de opinión con nosotros, debemos amarlos a pesar de ello. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ha habido hermanos que se han apartado y congregaciones que se han dividido por haberse hecho caso omiso de este principio básico. Uno y otro deben hacerse esta pregunta: ¿tengo yo el Espíritu de Cristo en cuanto a las tradiciones inocuas que no quebrantan escritura alguna y que no se imponen como ley? Es insensato, pues, insistir en hacer algo de cierto modo tan solo porque esa es la forma como siempre lo hemos hecho. Es igualmente insensato insistir en hacer algo de otro modo tan solo porque deseamos ser diferentes. Algunas personas y congregaciones parecen haberse resuelto a ser tan diferentes como les es posible, no porque tengan una clara prueba de que su manera de hacer las cosas es lo mejor, sino porque se están rebelando contra lo que perciben como la iglesia tradicional, de lo cual hablamos en la clase pasada. Lo anterior es comportamiento de adolescentes espirituales, por decirlo así. No hay ningún provecho en ser diferentes tan solo por el deseo de ser diferentes. Yo no tengo que exponer la palabra de nuestro Señor de una manera que no sea mi manera normal, mi modus de ser, pues, para exponerla y luego transformarme en un imitador de alguien. Yo tengo que ser natural, conforme el don que Dios me ha dado para exponer la palabra de Dios. Que no soy orador, eso no importa. Lo que yo trato es transmitir palabra de Dios, enseñar palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Cuando hay desacuerdo en asuntos de opinión, el amor, la consideración y la sensibilidad son lo indicado. El tema de las tradiciones es complejo, amados hermanos y hermanas. Los principios básicos son fáciles de enunciar, pero difíciles de aplicar. Esto no significa que el tema carezca, por lo tanto, de importancia, ni que no debamos esforzarnos por entender y obedecer los principios que enseña Jesús en Mateo 15 y Marcos 7. Antes,
significa que nadie debe cometer la osadía de decir que tiene todas las respuestas. Significa que debemos estar preparados para estudiar, volver a estudiar y luego continuar estudiando sobre todo desacuerdo que se presente. Significa que debemos tener paciencia unos con otros. El Señor me ha permitido estar en su camino desde la edad de 18 años y yo puedo decir que en aquellos tiempos el recién bautizado le animaban a que predicara palabra de Dios. Entonces yo puedo decir que por los 56 o 57 años he predicado palabra de Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Damos gracias de que no todos los temas son difíciles como el de las tradiciones. Considere, por ejemplo, el asunto de ser salvos del pecado. Y a continuación le voy a hablar, porque a mí siempre me gusta, y lo voy a hacer mientras predique palabra de Dios, voy a siempre hablar acerca de lo importante que es predicar el Evangelio de salvación. Por eso le hago la interrogante: ¿no es maravilloso que el Señor haya dejado tan claro el camino? Jesús nos amó y murió por nuestros pecados, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice 1 Corintios 15:1-3, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y ahora pues debemos responder con amorosa obediencia lo que leíamos de Juan 3:16. Mire lo que nos dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 22:16 nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Puede que no tengamos todas las respuestas relacionadas con las tradiciones, pero podemos conocer la respuesta a la pregunta más importante, que es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, los versos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:36-38 nos dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En Hechos 16:30-33 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Puede que usted se pase toda una vida luchando con preguntas relacionadas con las tradiciones, pero no se le ocurra demorarse más tiempo para hacer la voluntad del Señor. Si necesita obedecerle, hágalo ahora. Ya sea un hermano o una hermana que por causa de una o varias tradiciones o cualquier otra situación pecaminosa se ha retirado del cuerpo de Cristo, también uno que anda buscando correctamente hacer la voluntad de Cristo y que por influencia de una tradición, ya sea familiar o de una amistad, le esté perjudicando obedecer al Señor. El mensaje que yo le presento es, hermano, que ninguna tradición le lleve a usted a desobedecer los puros mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Que usted luche por mantenerse dentro de ese camino del Señor. Bueno, paso al estudio adicional que les prometí para complementar esta enseñanza acerca de las tradiciones. Y este estudio tradicional es acerca de cuando los fariseos se ofendieron, que está en Mateo 15, 12 al 14. Veamos pues cuando los fariseos se ofendieron. Jesús les dijo a los fariseos que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Mateo 15, 3 al 6 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor les llamó hipócritas. Miren lo que dice, le llamó hipócritas que habían sido condenados por el profeta Isaías. Dice en Mateo 15, 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Más adelante, cuando él y sus discípulos dejaron la multitud, miren lo que dice en Marcos 7, 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ellos preguntaron diciendo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mateo 15, 12. Imagino que estas palabras no lo dicen todo. Más bien, es probable que los dirigentes religiosos se enfurecieran. La Biblia enseña que como regla general debemos evitar ofender a los demás. Dice Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo 18, 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Romanos 14, 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. 1 Corintios 8, 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano. La palabra griega que se traduce por ofender puede tener varios significados, entre los cuales se incluye poner tropiezo. Para los fines de esta lección se está incluyendo todos los posibles significados, incluyendo el significado común de hacer que otro se enoje o se resienta. A veces, sin embargo, digamos lo que digamos o hagamos lo que hagamos, la gente se ofenderá del mismo modo que los judíos se ofendieron por Jesús. Dice en Mateo 13:57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como él sabía lo que había en el hombre, mire lo que dice el Evangelio de Juan 2:24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús vio el corazón de los fariseos y se dio cuenta de que el odio de ellos era implacable. Las palabras que les dijo tuvieron como propósito primordial beneficiar a los que escuchaban para advertirles de la influencia de aquellos maestros hipócritas. Dice Mateo 16, versículos 6 y 12, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Nos da derecho el ejemplo de franqueza de Jesús a ser ofensivos en nuestra enseñanza? Claro que no. Usted y yo no sabemos ni podemos saber lo que hay en el corazón de las personas. Debemos esforzarnos siempre por hablar la verdad en amor, como lo he mencionado en Efesios 4:15. Puede que a Cristo no le haya preocupado ofender a los fariseos, tanto como a sus discípulos les preocupó. Estos habían sido enseñados desde su juventud a respetar a estos eruditos. Además, ellos sabían cuánta influencia estos dirigentes ejercían y cuán desastrosas podían ser las consecuencias tanto para el maestro como para ellos, si él continuaba inquietándolos. El Señor se apresuró a tranquilizar a sus discípulos diciéndoles, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Se referiría a la palabra planta y menciono tres aspectos. Número uno, las tradiciones humanas que enseñan o que enseñaban los fariseos. Número dos, a los que daban la enseñanza. Y número tres, al sistema farisaico que se basaba en esta enseñanza. La respuesta correcta es, mis amados hermanos y hermanas, es que todas las anteriores. Dios había plantado las enseñanzas de la ley, pero no las tradiciones de los fariseos. Del mismo modo que las malezas nocivas ahogan las plantas buenas en un jardín, las tradiciones humanas estaban ahogando la palabra de Dios en los corazones y las vidas de los hombres. Miren lo que nos dice el Evangelio de Mateo 15, leamos los versículos 3, 6 y 9. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Del mismo modo que un jardinero concienzudo, un jardinero honesto, elimina las malezas de su jardín, al final Dios desarraigará y desechará a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les dijo a sus preocupados apóstoles: dejadlos, a los fariseos. Dice Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No estaba enseñando que sus seguidores debían dejarlos en el sentido de no cuestionar la falsa enseñanza de ellos y de no denunciar su error. Esto haría que sus palabras contradijeran lo que él mismo estaba haciendo. Yo le remito a que usted lea todo el capítulo 23 de Mateo. Antes, esto es lo que les estaba diciendo: no le den importancia a la ira de ellos. Mire, compare esta aseveración con Salmos 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En la versión de la Living Bible, o sea, la Biblia viviente, se lee de esta manera: hagan caso omiso de ellos. Jesús les había dado una razón para no temer la ira de los fariseos. Al final, Dios se encargaría de ellos. Ahora les daba otra razón. Les dice: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, cuando estamos hablando son ciegos, guías de ciegos, mire lo que nos dice. Vamos a ocupar algo de Mateo 23. Vamos a leer los versos 16 al 17 y luego nos pasamos al 19. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y en este versículo que he leído, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos. O sea, este pasaje nos enseña que los seguidores de falsos maestros son tan responsables por sus errores como lo son los falsos maestros mismos. O sea, hechor y consentidor, pena por igual, se aplica este principio. Los fariseos pues se habían cegado por el prejuicio, por el orgullo y por el interés personal. Al final, la ceguera de ellos daría como resultado la ruina de ellos. Termino diciendo lo siguiente, amados hermanos y hermanas. Cristo les estaba diciendo a sus discípulos, en otras palabras, que no debían permitir que plantas moribundas y guías ciegos les impidieran hacer y enseñar lo correcto. La lección para nosotros es que si bien no debemos esforzarnos por hacer enemigos, jamás debemos permitir que la oposición nos desanime hasta el punto de dejar de perseverar. Yo le animo, hermano y hermana, a que siempre sea usted una persona acuciosa de la palabra de nuestro Dios, una persona o un cristiano y cristiana, pues, que estudie palabra de Dios con
plena entrega a nuestro Señor para forjar su vida espiritual. Gracias, Padre Eterno, por permitirme haber presentado este mensaje. Gracias porque tú me ayudas cada día miércoles y cada lunes y el día del Señor a presentar tu divina palabra. Te lo agradezco enormemente. Que sea de mucha ayuda para toda la hermandad y que siempre tú seas muy honrado y muy glorificado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más has permitido a tu servidor presentar este mensaje. Ayuda, Señor, a que siempre lo haga con sencillez, con pleno entendimiento, que sea un mensaje que realmente ayude a toda la hermandad y que la hermandad también tenga la entereza de compartir tu palabra con aquellos que por obvias circunstancias no pueden escucharla en estas transmisiones en vivo. Gracias, Señor, por ello. Estamos orando por la hermana Gladys Monge, que da gracias a Dios porque la operación de su nieto salió bien y que hoy está en recuperación. Gracias, Señor, por esta bendición que has dado a la hermana Gladys. Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.